Saludos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de Pon luz a tu síntoma, donde hoy vamos a poner luz a las enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar sobre ellas, entender un poquito qué es lo que puede desencadenarlas y, como siempre, verlo desde esa mirada de la biodescodificación, también desde qué herramientas pueden ayudarnos en cuanto a las plantas, los minerales, etcétera, ¿no? Con lo cual, bienvenida de nuevo, Eva. Encantada de que de nuevo estés aquí y nos aportes toda esa información tan interesante. Hola María, muy buenas. Un beso enormísimo para ti, para todas las personas que van a ver este capítulo tan interesante sobre las enfermedades autoinmunes. Estoy encantada, pero encantada de poder compartir y de poner luz a cada uno de los síntomas, y hoy veremos en especial enfermedades autoinmunes como puede ser la artritis reumatoide, la celiaquía, las enfermedades de tiroides, quizás a lo mejor algún apunte más de la diabetes que tratamos en el capítulo anterior, y según vamos viendo, según va avanzando este capítulo, esperemos que sea de vuestro interés y sobre todo de despertar, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, enfermedades autoinmunes que hay muchísimas y muy variadas, ¿no? Tú has nombrado algunas de ellas, pero y evidentemente cada una tiene una peculiaridad, pero todas tienen como una base, ¿no? Ese sistema inmune que no nos está ayudando, al revés, ¿no? Que nos está Ujú. atacando a nosotras mismas y, bueno, averiguar el motivo de por qué se está dando ese desequilibrio en nuestro cuerpo, que evidentemente no es un único motivo, ¿no? Suele ser una combinación de varios, pero qué interesante, ¿no? Sí, eso es, María, son varios factores y muy importante, en todos los capítulos siempre comentaré que desde la descodificación biológica original, lo que hacemos los descodificadores es interpretar las dolencias por las que llegan las personas a nuestra consulta, ¿eh? Entonces, cada dolencia hay una especie como de mapa emocional, todo aquello que vivimos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático, ¡pac! Un hecho que sucede de la noche a la mañana, o quizás también un hecho vivido día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Bueno, pues aquí el cuerpo, cuando surgen estas premisas, vivido en silencio, soledad, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a expresar un síntoma. Y entonces ese síntoma es porque hay algo que se está ocultando, que se está guardando. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, y ya entrando de lleno en este capítulo, vemos que el sistema inmunitario va a atacar a nuestras células, va a atacar a nuestro propio organismo, como entendiendo que nuestro cuerpo es nuestro enemigo. Y eso es lo que está interpretando nuestro sistema inconsciente, ¿eh? Esa parte de nuestro, de nuestra psique, esa parte inconsciente que hace que cuando vivimos en silencio y en soledad de determinadas situaciones, el cuerpo nos va a expresar. Y en estas enfermedades autoinmunes, evidentemente, tenemos que tratar cosas muy importantes de por qué el cuerpo se ha vuelto un enemigo. Y es porque tenemos que ver a grandes rasgos cuáles son los conflictos de identidad. ¿Cuáles son los conflictos de autoagresión? Es una autoagresión simbólica. No es que cojamos un cuchillo y nos estemos clavándolo o cortándonos. No, 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 no. Es una autoagresión simbólica. Es decir, yo a mí misma me trato mal, me digo cosas que me hacen daño. ¿M? Y también hay una gran desvalorización. Y vamos a ir desglosando todo esto porque hay un contexto familiar. Hay un conflicto con los lazos de sangre, un conflicto con la familia, que hace que provoque toda esta situación de enfermedad autoinmune. Entonces, hemos hablado en primer lugar un conflicto con la creencia, un conflicto con la identidad. Perdón. Cuando hablamos de conflicto de identidad, la persona no sabe quién es. La persona suele decirse, no tengo derecho a ser yo misma. ¡Wow! Puede, esta persona que tiene este conflicto de identidad, puede haber vivido una situación donde haya sido atacada o rechazada o quizás invalidada en su ser. Y esto hace que tenga el conflicto de identidad, uno de los ingredientes que provocan esta enfermedad autoinmune.
Otro de los ingredientes es la desvalorización. Una desvalorización, ya os diría, fíjate, María, yo te diría una desvalorización como crónica, una desvalorización que hace que uno se sienta que no es suficiente, que no es apto, que no es capaz, que se invalida a sí mismo. Y entonces, claro, si uno piensa que no vale, que no está a la altura, ¿qué es lo que hace el inconsciente? Pues refuerza ese patrón, a ese patrón, perdón, destruyendo una parte de esa esencia, una parte de esa parte del cuerpo. Y cuando hablábamos otro de los ingredientes que produce esta enfermedad autoinmune, sería esa autoagresión que sería simbólica. Es decir, la persona se empieza a decir cosas como me odio por lo que hice o me odio por lo que no hice, me siento culpable. Ayer justo estaba atendiendo a una persona en consulta y ella lo que hace nada más levantarse, porque madruga mucho y no quiere madrugar tanto por su trabajo, lo primero que dice nada más levantarse, dice, hoy me quiero morir. Entonces, claro, fijaos que el mensaje a nivel biológico es que la persona está autodestruyéndose, que se dice cosas y frases y situaciones que hace que ella misma esté siendo su peor enemiga. Y aquí la persona vemos, cuando una persona llega a nuestra consulta con una enfermedad autoinmune, vemos que esa persona está atacándose siempre a sí misma. Yo no sirvo, los importantes son los otros. Frases como las que acabo de decir, ¿no? Ya nos va dando una pauta a los descodificadores de que esa enfermedad autoinmune está como respuesta a ese lenguaje que tiene, a ese sentir que tiene. Y también quería añadir, María, frases como vivir a condición de. Son las personas con enfermedades autoinmunes, son personas que viven a cambio de. O sea, yo me porto bien a cambio de que esta persona no me deje. Y entonces esa persona no está para ella misma, esa persona está para los demás. Esta frase, además, vivo a condición de o vivo a cambio de, a las personas con las enfermedades autoinmunes les encaja perfectamente. Y en esencia, la persona tiene un choque interno que no está resuelto, porque no está resuelto porque no sabe lo que ella quiere o lo que quieren los demás, al estar tan pendiente del exterior. Y por otro lado, tiene un conflicto entre ser auténtica, entre ser esa persona realmente quien quiere ser, con las lealtades del clan familiar. Hay una línea muy fina, María, muy fina, entre mi libertad y lo que el otro desea de mí. Y Ujú, entonces muchas veces lo atravesamos esa fila esa línea, perdona, tan fina, es muy fácil pasarnos a complacer al otro, sin darnos cuenta que a lo mejor a nosotras no nos apetece. A lo mejor ujú, a mí me apetece quedarme en casa, estar tranquila, pero como alguien me llama y me necesita porque tiene una urgencia o porque no se encuentra bien, yo dejo de escucharme y estoy atendiendo al otro, ¿no? Que pueden ser también conflictos, sobre todo familiares. ¿Cómo no voy a ir a atender a mi madre? ¿Cómo no voy a atender a la empresa familiar? ¿Cómo no voy a atender a mi hermano, mi hermana, a mi cuñado? Tengo que, cuidado con el tengo que, porque aquí en las enfermedades autoinmunes el tengo que está como muy grabado a fuego. ujú, ujú. La exigencia, ¿no? La gran exigencia hacia uno mismo. Mm. Y como en todas las enfermedades, el cuerpo ya te va avisando justo al principio, ¿no? Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, el cuerpo empieza a manifestar primero síntomas de inflamación, pero claro, no les prestas atención o no te das cuenta de ellos por esa desconexión que tenemos en el cuerpo hasta que realmente se llega a expresar la enfermedad en sí. Sí, eso es. El síntoma físico que podemos ver sobre todo es la inflamación. Uno de los casos que más vienen a las consultas de descodificación es la artritis reumatoide, que ahora lo vamos a tratar en breve. Entonces, el síntoma físico que vemos
es que la articulación se inflama y duele. Resumir un poquito todo lo que hemos visto. En las enfermedades autoinmunes tenemos que ver en un contexto de lazos de sangre, en un contexto familiar, cuáles son los conflictos de desvalorización, cuáles son los conflictos de impotencia, cuáles son los conflictos de sentirnos culpables, vivir a condición de o vivir a cambio de, porque todo esto va a cuestionar la identidad de la persona que sufre la enfermedad autoinmune. Y si te parece, María, podemos hablar de un ejemplo de cómo la descodificación trata a una persona con artritis reumatoide. ¿Te parece? Ujú. Sí, sí. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer los codificadores es observar el síntoma. Vamos a ver qué parte del cuerpo se ve afectada, o qué partes del cuerpo se ve afectada por esa artritis. Como bien decías, María, hay una inflamación y puede aparecer el dolor en muchos de los casos. Entonces, además, esa inflamación puede deformar la articulación. Y biológicamente, María, ¿para qué sirve una articulación? Para movernos, para actuar, para desplazarnos, para hacer cosas. En Ujú. esencia es el movimiento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber los descodificadores es cuál es el conflicto en el movimiento, en la acción. Eso es lo primero. Y ver cuál es la parte afectada. En segundo lugar, ¿para qué mi cuerpo expresa ese dolor, esa inflamación? Pues evidentemente en muchos de los casos, porque me va a impedir hacer, me va a impedir moverme, me va a frenar, va a hacer que me pare. Entonces, ya tenemos dos claves muy importantes. Uno, el conflicto en la acción y otro, ¿por qué tengo que pararme? ¿Por qué tengo que dejar de hacer algo determinado? Recordemos, dependiendo de la articulación que se ve afectada. Entonces, hemos visto que los principales conflictos dentro de la descodificación de las enfermedades autoinmunes estaría la desvalorización. Y una persona con artritis reumatoide tenemos que ver qué palabra se dice. Se dice soy una inútil, no valgo para nada, no estoy a la altura, no sirvo, no soy lo suficiente. ¡Wow! En segundo lugar, ¿qué culpa arrastra? Culpa por actuar. Es decir, puede ser que me siento culpable por haber ido o me siento culpable por no haber ido, que eso también está dentro del conflicto. Tenía que haber dicho y no dije, tenía que haber ejecutado algo y no lo ejecuté, o lo ejecuté y no tenía que haberlo ejecutado. Bien. Luego también en la artritis vemos una exigencia excesiva. Son personas que se piden demasiado. Son personas que inclusive te diría que se atacan por no haber cumplido con los objetivos. Son personas con una autoexigencia brutal. Muy importante también tratar las creencias familiares, porque imagínate el papá que es médico, el hijo tiene que ser médico, el nieto tiene que ser médico, y sí, ¿qué pasa si uno de ellos decidiera no ser médico? A lo mejor no quiere serlo, a lo mejor no quiere seguir con la misma profesión que seguía el resto de mi clan. Ujú. ¿Me atrevo? ¿No me atrevo? ¿Estudio medicina y no quiero estudiarla? Cuidado. Y siempre recordar, recordar, por favor, y siempre digo que soy muy pesada. Todos los conflictos que estoy expresando ahora mismo tienen que vivirse en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático o vivido día a día, mes a mes. Cuando sucede todo esto, cuidado porque el cuerpo nos va a hablar. Y ahí están los descodificadores traduciendo los conflictos. Bien, en el caso de la artritis, como estábamos poniendo este ejemplo, también todo lo que termina en itis, lo hemos visto en otros capítulos, es la rabia, la ira, el enojo, el enfado, todo metido hacia adentro, guardado en silencio. Y entonces, una vez que tratamos todo esto en la consulta, a continuación vamos a buscar el origen de ese conflicto, porque si no vamos al origen de lo que produce esta enfermedad autoinmune,
es muy complicado que el cuerpo deje de mostrar síntomas. Pero si vamos al origen, que es lo que hacemos los descodificadores, una vez llegado a ese origen, se hace el trabajo en ese origen, hay que nuevamente reestructurar esa historia, hay que rediseñar esa historia para que entender que en ese pasado, con la información que se tuvo, se hizo lo que se pudo, pero ahora podemos cambiar la historia. Ya lo decía Milton Erickson, el creador de la hipnosis ericksoniana, Ujú, que él hablaba de que siempre se puede tener una infancia feliz. ¿Cómo? Yendo a ese momento del pasado, permitiendo sacar esas emociones que estaban ahí guardadas, vividas en silencio y en soledad. Una vez que se hablan, se vuelve nuevamente a darle el recurso que necesita esa persona para poder pasar de página esa historia de su vida, que fue un capítulo muy doloroso, y a partir de ahí, cuando la persona terminamos el protocolo, cuando la persona vuelve nuevamente al presente, a partir de ahí se pide un trabajo. ¿Te acuerdas, María, que en el capítulo anterior habíamos hablado de Joseph Murphy? ujú, Hay un audiolibro en internet gratuito que se titula El lenguaje secreto de las células, que ahí nos habla, muy importante, de que tenemos que cuidar mucho lo que nos decimos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Hay que cuidar muchísimo el lenguaje, porque el inconsciente está escuchándolo todo. Y de la misma manera, esta persona que atendí ayer, que me decía que nada más levantarse, lo que decía es que quería morir, bueno, pues yo ya a esta persona le dije, fíjate lo que le estás diciendo a tu cuerpo, que se muera. Tenemos que cambiar ese lenguaje. Y entonces, para cambiar ese lenguaje, tenemos que hacer aquí, dentro de este ejemplo que he puesto, la artritis reumatoide, ya para terminar el protocolo, tenemos que dar ese recurso, esa frase positiva como hice lo mejor que pude, con lo que tenía en ese momento, me permito ser imperfecto, me permito ser imperfecta y aún así ser valioso o ujú, valiosa. Hay una frase que me gusta, se puede ser imperfecta y, ay, ¿cómo era la frase que tengo yo? Que además me encanta. Se puede ser extraordinaria aunque no sea perfecta. Me ujú, encanta. ujú, También tenemos el trabajo del Ho'oponopono, del Gracias te amo, que es el collar que llevo siempre conmigo, que me recuerda ujú, este mantra tan poderoso, gracias te amo, repitiéndolo, repitiéndolo interiormente. O también me amo, me acepto y me apruebo, de nuestra queridísima Luisa Hay, que es una de mis primeras profesoras hace ya 30 años. Bueno, pues todavía esas frases siguen hoy en día presente en mi vida. Bueno, estas frases, ¿qué es lo que hacemos con las personas con enfermedades autoinmunes? Yo les propongo que durante 21 días estén repitiendo la frase positiva que surja del protocolo. ujú, Os acabo de contar una serie de frases, cada una puede buscar aquella que se adapte mejor y que le reverbere mejor y repetirla durante 21 días, bien de manera externa, diciéndolo en voz alta, o bien diciéndolo internamente. Si durante 21 días estamos repitiendo esta frase, cuantas más veces mejor. Pues a lo mejor plantéate 50 veces por la mañana, 50 veces por la tarde, 50 veces por la noche o 100 veces cada vez que tú te acuerdes. Recuerda que es muy importante, sobre todo para las personas con enfermedades autoinmunes, repetir esa frase positiva, porque a medida que vamos repitiendo, lo que va sucediendo es que al cabo de 21 días se van a anclar a nivel interno. Y entonces, una vez que se anclan, es mucho más fácil mantener esa creencia positiva, ese pensamiento positivo y sustituir esas otras frases que esa persona con la enfermedad autoinmune se puede decir, como las que hemos visto. No soy ujú, capaz, no me lo merezco, yo no soy importante, no estoy a la altura. Estas frases, bueno, pues para poder desplazar esas frases, no podemos coger, María, de la noche a la mañana y decir, ya no las quiero. Ahora voy a generar otras frases para quitar estas otras. No, no, no. Esas frases negativas que las tenemos ahí en esa parte inconsciente de nuestra mente, para poder desplazarlas, lo que tenemos que hacer es repetir y repetir frases positivas, porque esas frases positivas van a conseguir hacerse fuerte dentro nuestro.
y sustituir y reemplazar por esas frases tan destructivas, ¿eh? Esas frases que son el enemigo de esas personas con las enfermedades autoinmunes. Exacto, o sea, no es en un momento lo recibo, ¿no? Bueno, recibo la consulta de biodescodificación, que evidentemente ya consigues desbloquear algo, y digo esa frase una vez al día, dos veces al día, ya va a estar, ¿no? Siempre necesita ese trabajo interno, ese trabajo de procesar, ¿no? Y claro, si es una frase que nos hemos, o unas creencias que hemos ido integrando muchísimo, pues después necesitamos tiempo para poder reemplazarlas, como comentabas tú, ¿no? Y Ujú. has comentado dos cosas muy interesantes. Una de ellas es, pues en cada momento, en función del nivel de conciencia que tenemos, actuamos, con lo cual no podemos culparnos por nuestro pasado, porque teníamos el nivel de conciencia que teníamos, ¿no? Y eso es una comprensión, pues, muy importante, ¿no? A aceptar. Y después que podemos cambiar, bueno, has comentado, podemos cambiar nuestra infancia o la percepción que tenemos de esa infancia, ¿no? Podemos cambiar, en cierta manera se pueden borrar esas huellas que han quedado en nuestro campo energético de alguna herida, pues podemos también reemplazarlas, ¿no? Para... Eso es, María. Si cambiamos esa vivencia, al hacer el protocolo, siempre hago los protocolos con los ojos cerrados, porque es la mejor manera de conectar con el Ujú, inconsciente. Entonces, cuando cambiamos esa vivencia, porque en ese momento era el conocimiento que teníamos, los recursos que teníamos, la madurez emocional que teníamos. Cuando cambiamos esa vivencia, de repente el cuerpo ya no necesita seguir expresando el autoataque. ujú, Y entonces de repente la enfermedad autoinmune va transmutándose, transformándose y sanándose. ujú. Y tú sabes mucho de eso, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, me toca muchísimo porque fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune, en concreto la artritis reumatoide. Y bueno, una de las cosas que también quiero lanzar un poco ese mensaje es que cuando te diagnostican una enfermedad de estas, depende mucho del doctor, ¿no? Pero bueno, habiendo visitado varios, pues muchas veces es como un diagnóstico muy, o sea, yo no salí mal porque ya llevaba mucho, o sea, yo ya sabía que es que realmente era mi cuerpo que me estaba expresando algo y bueno, me dieron nombre a lo que en ese momento estaba expresando mi cuerpo y no me creí lo que me dijo la doctora, ¿no? Pero sí, realmente era médicate. Además, una medicación que después afecta a muchas otras partes de tu cuerpo. Ningún consejo de cómo realmente empezar a desinflamar tu cuerpo y qué cosas puedes hacer para ir mejorando, ¿no? Solamente la parte de la medicación y controles y ya está, ¿no? Y bueno, por suerte yo, como ya no creía en eso, yo ya estaba en otras cosas, pues claro, fui buscando alternativas y maneras diferentes y a día de hoy no tengo nada en absoluto, ningún síntoma. Sí que se me hacen las analíticas, sale el componente, pero es que no está expresado de ninguna manera, ¿no? Con lo cual, bueno, feliz, Qué maravilla, feliz, qué feliz, maravilla sí, que no creyeras en ese diagnóstico, sí, que vieras que el cuerpo te estaba dando un mensaje y qué bonito que, fíjate cómo estás ahora, qué bonita sí. estás. Bueno, feliz, feliz, porque sí, Hombre. sí. Sí, sí, porque o sea, mi cuerpo siempre, momentos clave, me ha estado expresando, cuando he tenido que tomar decisiones así, me ha estado expresando algo de manera muy vívida, ¿no? Y Mm. siempre lo cuento, por eso entré en el yoga, en toda la parte de meditación, etcétera, con 17 años, a raíz de un dolor enorme que tenía en la espalda. Pues en este momento me llegó de nuevo el dolor para darme cuenta que necesitaba hacer un cambio importante en mi vida. Y de hecho fue cuando, bueno, estaba cuidando mi alimentación, estaba trabajando de manera también para desinflamar el cuerpo, trabajando a diferentes niveles, ¿no? De cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo energético, un poco a todos los niveles, pero sobre todo hice un cambio importante dejé mi trabajo.
dejé mi trabajo de profesora. Uf, vaya decisión. Sí. Uf, Sí, sí, y es el un puesto cambio fijo. es un puesto fijo, es un trabajo estable, son muchos miedos, es esa seguridad que ya no tienes, esa seguridad, ¿no? Pero claro, el cuerpo lo manifestó desde el momento cero, porque en el caso de la artritis, en general, en verano mejoras mucho. El sol, ¿no? El calor, y en cambio cuando hace frío, viento, etcétera, es cuando empeora, ¿no? Y claro, yo en verano estaba más o menos bien, además ir mucho a la playa, etcétera, y cuando empezaba el cambio de tiempo, pues era cuando empezaban mis dolores, ¿no? Ah, Y el último año que fui profe, ya me acuerdo que es que casi cada semana tenía que cogerme algún día, porque o bien por la noche había tenido mucho dolor, ah, o, ¿no? Y además, curioso, en mi caso empezó en las muñecas, o sea, el dolor, donde, bueno, empezó en los dedos, la inflamación, y después las muñecas, ¿no? Claro, las manos, que necesitaba para trabajar, yo, o sea, profe de eso es. tecnología en el taller, o sea, sí, ¿no? Y después ya era en otras partes, pero sobre todo era esa zona donde más lo notaba, ¿no? Wow. Y fue hacer el cambio y el invierno que vino después es que no tuve ningún brote, no tuve nada, cero, o sea, nada de dolor. Desde Wow. entonces no he tenido nada, ni una inflamación, ni, o sea, nada en absoluto, ¿no? Con lo cual, Fíjate, sí, sí, sí. ahí estaba el origen del conflicto. Un trabajo que aunque hubiera sido un trabajo fijo, no te estaba aportando lo que tenía que aportarte. Tu cuerpo ya lo estaba expresando, pero claro, es muy complicado dejar un puesto fijo. Ujú. Sí, sí, un trabajo que yo, o sea, que me di muchísimo, porque incluso el último año estuve haciendo un montón de formación, siempre intentando formarme para dar más, para ser mejor, para poder llegar mejor a los alumnos, pero tenía mucho conflicto interno entre el sistema educativo, entre lo que podía hacer o no hacer, o lo que debía hacer para poder seguir en el sistema, etcétera, ¿no? Se ve que todo eso me estaba generando mucho conflicto interno también. Mm. Y no fue algo que llevara pensando mucho tiempo, porque ya te digo, yo me estaba esforzando en intentar mejorar y mejorar en mi trabajo. Algo hizo clic aquel verano, justo a principios de verano, en julio, y comprendí que, bueno, que debía intentar ese cambio, ¿no? Ya estaba acompañando a mujeres, o sea, lo estaba combinando, ¿no? Mis dos facetas, pero algo hizo clic en mí y dije, bueno, pues no puedo con todo, mi cuerpo no puede con todo, porque evidentemente no podía con todo, tres hijos, el Uf, trabajo, el acompañar, o sí, sea, no. sí. Tres hijos y dos de ellos que eran gemelos, Sí, mellizos. mellizos, perdona. Sí, sí. Que eso, Y es un montón de trabajo, sí. mucho, mucho trabajo, cariño, con tus manos. Por eso empezaron ahí Sí, sí, claro, empezaron ahí. Sí. los síntomas. Sí, además Mm. en la muñeca. En las muñecas, mira, cuando hago este gesto, María, Mm, sentirme prisionera, mm, sentirme encadenada en algo mm, que hago con mis manos. mm. Muchos de los conflictos del túnel carpiano, que también atiendo, es precisamente sentirse uno esclavo del trabajo, esclavo de la familia. En este caso era una mujer que vivía con su hermano con unos problemas psicológicos importantes y entonces ella se sentía esclava de estar con él porque además compraron la vivienda y la compraron a medias y entonces ella ya estaba atada a él porque ya no se podía irse a otro Claro. sitio, no tenía dinero para pagar otra hipoteca. Bueno, en fin, que entonces, cuidado con esto que nos encadena. Además, al hacer el gesto, Mm. ya nos lleva a muchas series de televisión que cuando quieren Sí. detener a alguien, hacen este gesto. Pues sí, 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 ¿no? Increíble cuando realmente escuchas al cuerpo y el mensaje que te está aportando, ¿no? Y bueno, mi mensaje también, aparte de eso, de escuchar cuál es el mensaje que te está llevando, en realidad cualquier enfermedad, ¿no? Sea una autoinmune o cualquiera de ellas. De hecho, por eso estamos también en estas charlas. Pero también es no quedarte a veces
con el primer doctor, con la información que te dé, ¿no? Ves buscando, si no resuena en ti, no te creas un diagnóstico muy taxativo, el cuerpo tiene una capacidad brutal para regenerarse y para poder sanar. Evidentemente tienes que trabajar y a muchos niveles y a lo mejor en tu caso mejorarás y no sanarás completamente, cada caso es diferente, ¿no? Pero ir buscando, ¿no? Yo por suerte después llegué a encontrar pues unos reumatólogos, dos en concreto, uno muy mayor y después otro, que me apoyaron. O sea, ellos también creían que la alimentación era importante, que la manera, o sea, que gestionar el estrés, que gestionar los cambios. Y incluso me dieron ejercicios para poder hacer, que también mejoraba el dolor, etcétera, ¿no? O sea, Qué que no, maravilla, que no qué se crean lo primero, sino que se pueden hacer muchísimas cosas y que la medicación a veces la necesitas y si la necesitas puntualmente, pues bien, pero que a la par vayas haciendo otras cosas para que tu cuerpo vaya recuperando ese equilibrio y ese estado de bienestar, ¿no? Una de qué las cosas que también me ayudaba mucho y siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Es la conexión con el sol, o sea, recibir el sol por la mañana y hacer como una breve meditación donde sentía que los rayos de sol entraban en mi cuerpo y iban reparando cada una de las células de mi cuerpo, ¿no? Esa meditación también era mágica. Cuando tenía dolor y la hacía, aflojaba muchísimo el dolor. Y luego cuando tienes esos episodios de dolor fuerte, no poner mente y pararte y respirar un poco, ¿no? Eso también baja mucho el nivel de dolor, ¿no? El dolor está allí, te está queriendo comunicar algo, bueno, abrázalo y respíralo. Evidentemente requiere mucha voluntad, porque claro, cuando el dolor es muy fuerte, pues es fuerte, ¿no? Pero con el tiempo, con la respiración, etcétera, puedes conseguir también ir trabajándolo. Ujú. Te decía María, qué maravilla de médicos que quisieron ir mucho más allá, Mm. que te propusieron ejercicios, que te propusieron una alimentación. Todo, todo, todo ayuda, colabora. Pero lo Ujú. más importante es la coherencia entre lo que tú sientes, lo que tú piensas, con lo que tú haces. Exacto. Porque yo puedo pensar blanco, sentir blanco, pero hago negro. Sí. Pienso verde, siento azul y hago amarillo. Cuidado, porque esas incoherencias, Ujú, recordemos, vividas en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, etcétera, etcétera, van a hacer que el cuerpo te esté dando mensajes. Y ujú. lo único que quiere tu cuerpo es que le escuches. Entonces, Cool. qué maravilla esta propuesta de estos médicos y también tu propia inquietud de decir, voy a consultar a más, ¿eh? Que no me quedo solamente con una visión, quiero ver más visiones, ¿eh? Y sobre todo la toma de decisión de ese puesto de trabajo que por muy estable que fuera, por muy bonito que pueda ser, pero te pilló en un momento de tu vida con una carga de trabajo brutal, y sobre todo con esos mellizos que yo creo que Mm. ya tenías uno y de repente llegan tres. Eso es tremenda, Sí, tremenda bueno, carga. pero no fue al inicio, aquí ya no eran tan pequeñitos, ¿no? Yo creo que sobre todo era esa incoherencia en mi propio trabajo. Pues esa incoherencia en mi propio trabajo, ¿no? Sentir que yo creía en un modelo de educar, quería hacerlo de manera determinada, sentir que en general la cosa no iba por allí, yo ya, o sea, lo que impartía me era igual, a mí me gustaban las horas de tutoría y poder trabajar con los alumnos de cierta manera. am, y tener como una incoherencia grande allí, ¿no? Ver que no podía llegar. Sí, y como tú dices, esa coherencia interna, que cuanto más te trabajas, más te pide en realidad tu ser que seas coherente y más lo manifiestas antes también, ¿no? Eso también me he dado cuenta. Entonces, cuando no vas alineada, el cuerpo expresa y te Ujú. dice, no, aquí no, hay algo que no está en sintonía y debes revisar a ver qué es, qué cambio necesitas hacer en tu vida para poder sentir esa paz interna y esa coherencia interna. Sí. Correcto, eso es. Bien, hemos visto la globalidad de estas enfermedades autoinmunes, en concreto, gracias María por ese ejemplo vivo de esa artritis que a fecha actual ya no tiene síntomas. Así que fíjate qué calidad de vida cuando uno se hace consciente de cuál es qué camino quiere ejecutar, ¿no? Bien, además de esta artritis hay otras enfermedades autoinmunes.
tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la de Basedow, tenemos la esclerosis múltiple, la celiaquía, la diabetes que tratamos en el capítulo anterior. Muy importante porque había comentado que muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Pero cómo puedo saber yo si tengo algún tipo de diabetes? Y esto no lo hablamos en el capítulo anterior y voy a hacer un pequeño KitKat Ujú, para complementar ese otro capítulo, porque si empezamos a sentir que tenemos mucha sed, hacemos muchas veces micción, vamos muchas veces al baño, de repente perdemos peso de manera inexplicable o aparecen síntomas de fatiga muy continuada en el tiempo, pues es momento de mirar cómo está esa glucosa en sangre, porque ya sabemos que la diabetes, sobre todo la de tipo 1, ya se detecta generalmente en gente joven, en gente adolescente, generalmente. Se requiere inyección de insulina porque lo que sucede en esa diabetes, que el sistema inmunitario entiende que van a atacar a las células en el páncreas que se ujú. encargan de secretar la insulina y entonces las va a atacar porque las ve como enemigas. Y entonces, claro, la insulina es necesaria para que la glucosa que va en la sangre entre en todas las células de nuestro cuerpo. Bien, en ese comentario que me faltaba de la diabetes del capítulo anterior, también vemos más casos de enfermedades autoinmunes como el lupus Mm. eritematoso, más que tengo por aquí, La el enfermedad de Crohn, ¿no? enfermedad de Crohn, esa enfermedad que de repente el sistema inmunitario hace que ataque al revestimiento del intestino delgado y no se produzca el intercambio de nutrientes, Ujú, dando procesos de diarrea, de enfermedades digestivas, de problemas inclusive en la piel, conflictos muy importantes a nivel digestivo, porque además la enfermedad de Crohn la podemos tener desde la boca hasta el ano, todo el sistema digestivo. Pero cuidado con ese revestimiento del intestino delgado porque es donde más se va a ver afectado. De hecho, gran parte de nuestro sistema inmunitario se genera en el tercer mm, cerebro, que ujú, es nuestro sistema digestivo. ujú, El segundo cerebro es nuestro corazón, que hay unas 40.000 neuronas, y evidentemente el cerebro que todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, pues también tenemos en la parte de nuestro intestino, tenemos ese tercer cerebro con unas más de 100 millones de neuronas, o sea que, y donde se generan la mayor parte del sistema inmunitario. También tenemos enfermedades autoinmunes como el vitíligo, la psoriasis, es que esa descamación tremenda de la piel, en otro de los capítulos también hicimos alusión a ella. Y que tenga yo aquí así, las más importantes son las que tengo aquí anotadas. También la esclerodermia, que es un conflicto en los vasos sanguíneos en el tejido conjuntivo. En fin, que todas estas enfermedades tienen lo que hemos hablado en este capítulo, esa desvalorización, esa impotencia, esa culpa en un contexto familiar donde la persona vive a condición de o vive a cambio de. Esto es lo que hemos tratado en estas personas con estas enfermedades autoinmunes, que, bueno, luego cada una de las dolencias, hemos puesto el ejemplo de cómo tratamos los descodificadores la artritis reumatoide, pero, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, que aquí tenemos, hay una serie de dolencias en diferentes partes del cuerpo. Aquí tendríamos que añadirle algo más, ¿no? ujú, En algunas de estas enfermedades autoinmunes tenemos que profundizar también en otros conflictos, como por ejemplo en este caso de la esclerosis múltiple. Hay también un miedo a caer y a no levantarse. Es decir, además de los conflictos que hemos visto de las enfermedades autoinmunes, también tenemos que tratar con esta persona que llega a la consulta de descodificación qué miedo tiene a caer o que no se puede levantar. También ese conflicto con el movimiento. Esa esclerosis te impide moverte. Y entonces ahí tendríamos que ver si hay alguna memoria de algún familiar, porque también los conflictos están heredados del árbol familiar. ¿Qué familiar ha quedado prisionero en una cárcel? Que se quería mover y no se podía ujú. mover. Esa información también pasa. También de repente me venía el recuerdo ay, a ver si me viene el nombre. Bueno, ya me vendrá.
También el proyecto, en el caso de la esclerosis, el proyecto sentido, es decir, Mm, qué proyecto tenía nuestra madre o nuestro padre, porque en el caso de la esclerosis múltiple, esa madre se queda embarazada para que el padre no se vaya. Veis que ujú, también el inconsciente es como muy simbólico, para evitar ese movimiento del papá que deje la familia, la mujer se queda embarazada y así ese hombre continúa ahí en el clan familiar. Entonces, bueno, también estuvimos tratando un caso de vitíligo, que el ujú, vitíligo es esas manchas de la mielina que de repente, melanina, perdón, que la melanina hace que se produzca como una despigmentación, se queda como más blanquito el cuerpo, ¿no? Hay una modelo que tiene vitíligo por todo el cuerpo, en la ujú, cara, y bueno, ahí la tenemos, en las pasarelas internacionales. Bueno, pues aquí el conflicto, aquí, además del conflicto de identidad de las enfermedades autoinmunes, también tenemos que ver qué conflicto hay de mancha, de suciedad en el clan. ¿Hay algo que limpiar en ese clan familiar? ¿Hay ujú, que poner luz? ¿M? ¿Hay algo que está sucio en el clan y hay que limpiarlo? Mm, y también un conflicto, como es la piel, tenemos que añadir el conflicto de separación. Y en el caso del vitíligo es una separación brutal. Alguien que se marchó y que quizás al marcharse puso en peligro al clan familiar. O quizás también en el caso del vitíligo, bueno, pues me vuelvo transparente. ¿Por qué? Porque para mi madre o para mi padre yo no existo. Y entonces es tal el dolor que el cuerpo lo somatiza y hace, nuestra biología busca soluciones a los ujú, conflictos emocionales que estamos viviendo. claro. Fíjate, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla cuando le pones conciencia, cuando lo comprendes, ¿no? La verdad es que sí, sí, sí. En fin, que podríamos seguir hablando y hablando de muchas enfermedades autoinmunes, pero bueno, seguro que hemos tratado las más importantes. Espero Mm, creo que también, María, hay una piedra muy potente para las personas que además de encontrar un descodificador y puedan encontrar el origen de ese conflicto emocional vivido en silencio y en soledad y que pongan luz a esa parte vivida en tan en oculto. Seguro que hay alguna piedra preciosa que a ti y a mí nos encanta y que también ujú. nos puede ayudar. Así es, ¿no? Iba a dar algunos consejitos, y uno de ellos, pues, es la amatista, nuestra querida amatista, ¿no? La amatista nos ayuda a calmar el sistema nervioso y, claro, cuanto más reducimos el estrés, que el estrés es uno de los factores o sea, que pone más en marcha, ¿no? Y que aumenta esas enfermedades autoinmunes, con lo cual la amatista puede ayudarnos, ¿no? Y también nos ayuda a armonizar la energía del cuerpo y toda la parte emocional, con lo cual llevar un colgante o una pulsera, algo que llevemos en contacto con nosotros, que lo llevemos a diario, ¿no? Recordad la importancia de limpiarla, de cargarla. Bueno, la limpiamos cuando llega a nosotros, cuando estamos en casa, y después la vamos limpiando a medida que la vamos utilizando también, ¿no? La turmalina negra también puede ayudarnos porque ayuda a drenar energías densas, ¿no? Y sobre todo en caso de cansancio que esté asociado a inflamaciones crónicas, pues también podría ayudarnos. O sea que recomendaría estas dos, ¿no? Y como plantas, más que infusión en sí, que también pueden hacerse en infusión, pues una de las cosas que yo me tomaba cada mañana, ya os he dicho que, bueno, empecé a hacer una alimentación antiinflamatoria, etcétera, ¿no? Pero lo que me tomaba cuando me levantaba por las mañanas era en un vasito, un poco de agua del mar mezclada con agua y ponía cúrcuma y jengibre. Y un poquito de limón, unas gotitas de limón, ¿no? Y me tomaba eso cada mañana. La cúrcuma es una gran antiinflamatoria, es muy antioxidante también, y el jengibre también, ¿no? Y además al combinarlas, pues como que se potencia un poco ese efecto. Entonces era una de las cosas que hacía y combinarlo con esa amatista, por ejemplo, que podemos llevar y que nos puede ayudar también.
Fantástico, María. Según estabas hablando, fíjate el jengibre, que lo tenemos tan a mano, la Mm, cúrcuma, que ya tiene esos poderes antiinflamatorios, así que qué buen consejo. Y el agua de mar, reducida con un ujú, agua, ujú, fantásticos, fantásticos para todas las personas que nos estén escuchando. Y me acabo de acordar del caso de una mujer que tenía celiaquía. La ujú. celiaquía es, bueno, pues el sistema inmunitario reacciona con el gluten, un gluten que está incluido en el trigo, la cebada, en el centeno. Bueno, pues ahí el sistema inmunitario reacciona y da una serie de problemas digestivos muy importantes. Bueno, pues el caso es que llega una persona a mi consulta y aunque me hablaba de la celiaquía, en la primera consulta no quiso tratar otro tipo de dolencias. Pero en el protocolo que le hice en ese momento, recuerdo que llegamos a un momento en el que tiene una conversación con el padre y cambia la historia. Se vacía, consigue decirle al papá lo que tiene que decirle. Bueno, pues terminamos el protocolo y en la siguiente consulta me dice, oye, que me he ido a hacer, tenía los resultados, tenía que ir a hacerse pruebas de la celiaquía cada 6 meses. Entre esa primera consulta y la siguiente se hizo la prueba porque ya habían pasado 6 meses y le dijeron que ya no era celíaca. Guau. Entonces me llega a la consulta y me dice, oye, Eva, ¿cómo es posible que sin haber trabajado específicamente la celiaquía, en las Mm, pruebas me dicen que ya no lo soy? Y de repente le digo, bueno, pues porque, mira, trabajamos el tema del padre, porque en el tema de la celiaquía hay un conflicto con el padre de mm, familia, con la figura paterna. En muchos casos es el padre, pero ojo, hay también mujeres que hacen esa función paterna. sí, Entonces, la celiaquía, si el conflicto es con el gluten lo que hace es aglutinar. Entonces, claro, este papá de esta persona que vino a mi consulta estuvo en un internado por unas cuestiones familiares donde este hombre le relegaron ahí. Sí, ella me preguntaba cómo era posible que sin haber trabajado la celiaquía en la consulta había sucedido que ella lo tenía sanado. Y es que resulta que el gluten, que es el que se encarga de aglutinar, resulta que despierta memorias de quién ha sido apartado del clan. Y entonces mm, el papá de esta consultante se había marchado, le habían obligado a irse a un internado y en contra de su voluntad. Y entonces le claro. habían apartado. Entonces es curioso porque el conflicto lo hace ella, lo hace Mm, la hija, no lo hace el papá. ujú, Y entonces, bueno, cuando ella tiene oportunidad de ponerle palabras a su papá por el conflicto que ella tenía, algo sucede en sus células que sanan el conflicto que provocaba su celiaquía. O sea, increíble. O sea, increíble. que muchas veces el inconsciente va haciendo su trabajo Mm, mientras los descodificadores acompañamos en todo este proceso. qué bonito. Muy Sí, bien, sí. María, pues un placer. Espero que con todos los consejos que hemos aportado, tanto tú como yo, les haya ayudado a muchas personas a poner luz, en este caso a las enfermedades autoinmunes. Así es. Muchísimas gracias, Eva, como siempre. Nos encanta escucharte, tu sabiduría que compartes con nosotros. Y sobre todo, o sea, yo terminaría con ese mensaje de esperanza, porque a veces cuando recibes el diagnóstico de una enfermedad autoinmune crees que es de por vida y que va a ir a peor, etcétera, y no es así, ¿no? O sea, hay la opción de hacer muchísimas cosas, ya lo vemos, y en algunos casos pues que no se exprese nada, ¿no? de ninguno de los síntomas de esa enfermedad. Con lo cual, esperanza y esperamos eso, haber traído un poquito de esperanza y un poquito de luz a los síntomas de, bueno, de las diferentes personas que tengan alguna de ellas, ¿no? Nos veremos pronto en la próxima. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo enorme y Un muchísimas gracias. placer. Y muchísimas gracias a toda la audiencia. Abrazo para todos también. Como sabéis, nos encanta leeros, con lo cual comentad un poquito en los comentarios si tenéis alguna, si hay algún consejo que os vaya bien, etcétera, o lo que habéis sentido al escuchar la conversación, ¿no? Y nos veremos prontito. Beso enorme. Hasta pronto.